Estamos siguiendo una serie de Gálatas, una de las cartas del apóstol Pablo a una serie de iglesias que estaban en una región llamado Galacia. Fíjense el título. Se lo hemos adelantado por redes sociales, por WhatsApp. El deber de identificar a los falsos cristianos. A veces me pongo a pensar cuando nosotros ponemos los títulos de la iglesia en Facebook, en Instagram, o también ustedes lo comparten. ¿Qué pensarán otras personas? Estamos hablando de el verdadero y el falso evangelio. Estamos hablando de los maestros, falsos maestros que pervierten el evangelio. Y ahora vamos a hablar del deber de identificar a los falsos cristianos. Le preguntarán algunos por ¿qué le pasa a este pastor de la ICBR? Siempre está dando, parece, palos y siempre parece en una situación tensa hablando de cosas difíciles. ¿Por qué no habla de cosas más fáciles, de cosas más lindas al oído? Bueno, el tema es que estamos siguiendo lo que dice la Biblia. Tomamos una carta y damos secuencialmente lo que toca. Les pongo un ejemplo para que entendamos esto, ¿no? Y podamos compartirlo a otras personas también. Supongamos que hay una película y a mí se me ocurre editarla y digo, les voy a mostrar una película, hermanos. Y resulta que en el comienzo de la película hay un esposo despidiéndose de su esposa, sus dos hijos, y dice, me voy a la guerra, y bueno, y ya saben cómo dice, espero que llegues bien, y queremos tenerte de vuelta, y los abraza. Después, en otra parte de la película, enfocamos a otro soldado que se va, que deja a su novia diciendo, cuando regrese, no vamos a casar, y bueno. Y después yo corto toda esa película y voy a la parte final de la película, donde la familia se reencuentra, donde la novia se casa, y ustedes dicen, qué linda película, o de familia, o película romántica, ¿sí? Pero la película no era de eso. Era una película de guerra. Nada más que esos 5 minutos que duraba la parte familiar y romántica, lo transformé en toda la película, pero el 95% de la película eran balas, era pasarla mal en el campo enemigo, era pasar hambre, era algo bastante duro. ¿Qué clase de película querés ver en la Biblia? La falsa, la editada, la que hacen hoy muchas iglesias evangélicas. Te cortan y te ponen todos los domingos las partes que no te van a molestar, las partes que te van a alentar, las partes lindas, ¿sí? Pero si uno va a leer la Biblia, se va a dar cuenta que las cartas del apóstol Pablo, como cualquier otras, era una tensión constante. Y aquellos que quieren evitar estas partes no están siendo fieles a Dios, no están predicando en ninguna manera la palabra de Dios, son traidores al Espíritu Santo que inspiró la Escritura y que quiso que esto esté en esta secuencia, que esté con estos títulos y que describa estos problemas y que no oculte nada. Para el mensaje de hoy tenía 2 cosas para elegir. Tenía la parte de los falsos hermanos o tenía la hipocresía de Pedro, a la cual Pablo lo expuso delante de toda la gente. Digo, mejor lo divido en 2 para que no sea tan duro, pero están las 2 partes. Después secuencialmente vamos a seguir a otra parte que es dura. Pero ustedes se dan cuenta que la Biblia tiene saludos, tiene promesas, tiene aliento, tiene un montón de cosas, pero tiene denuncia del pecado y eso es más del 70%. Más del 70%. Entonces, o podemos presentar una película falsa de la Biblia, o ocuparnos en lo que Dios quiso que nos ocupáramos. Porque tu problema y el mío es el pecado. Tu problema y el mío es que luchamos con el pecado. Si conoces a Cristo como tu Salvador, vas a luchar contra ese, podemos decir, pecado, pero tenés la victoria asegurada en el Señor. Ahora, si no conoces al Cristo, vas a ser derrotado por el pecado. Entonces, cuando damos la palabra de Dios, la vamos a dar tal cual es, ocupándose primero de nuestro pecado y segundo, de mantener la pureza de la iglesia. Y esto se trata de esto, o sea, identificar a los falsos hermanos. Yo sé que muchas personas pensarían diciendo, bueno, me gustaría que la iglesia sea un lugar donde nunca haya problemas, donde nunca haya tensiones, donde yo voy, me tomo un respiro y vuelvo a mis labores diarias. Ciudad de Dios hemos cantado recién. Allá sí va a ser así. Allá va a ser un eterno lugar de descanso
donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrá más falsos maestros ni falsos hermanos, no va a haber más problemas, no vamos a tener que luchar con nuestro pecado. Pero todos los mensajes de la palabra de Dios son para el ahora, con la vista puesta en el más allá, en la ciudad de Dios. Pero lo que nos recuerda la Biblia, hermanos, y disculpen la introducción un poquito larga, es que estamos en territorio enemigo. No estamos cómodos, no estamos en nuestra casa, no estamos en nuestro lugar. Uno diría, bueno, pero la iglesia tendría que ser un lugar neutral, donde no hay nada de enemigo. Pero el Señor Jesucristo dijo, crecerá el trigo, crecerá la cizaña. ¿Habrá falsos maestros? Uno dice, bueno, de afuera, bien. Sabemos frenarlos, sabemos denunciarlos, sabemos identificarlos. Pero se van a meter falsos hermanos dentro. Oh, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué no sería más fácil de decir, bueno, salvaguárdanos de todo mal, de toda falsa enseñanza? Pero la iglesia es un cuerpo vivo. Y porque estamos vivos en Cristo Jesús, no quiere decir que vamos a ser amargados, no quiere decir que vamos a estar siempre en una tensión. Vamos a alabar a Dios, vamos a regocijarnos en Dios, vamos a predicar, pero vamos a estar alertas también. ¿Por qué? Porque somos una embajada en territorio enemigo y el principal enemigo de la iglesia es Satanás. Y Satanás lo que intenta es destruir a la iglesia, pero no podrá, porque el Señor Jesucristo dijo, no se podrá prevalecer contra la iglesia. Vamos a nuestro texto, vamos a nuestro foco y problema. Yo quiero que vamos a hacer, digamos, porque esto tiene un foco, que es la parte de identificar a los falsos hermanos, que tenía ese problema Pablo, pero vamos a ver cómo él, podemos decir, tuvo que luchar un poco solo, diría, sobre esto. En el versículo 1 de Gálatas 2, dice que después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. ¿Ustedes recuerdan la conversión del apóstol Pablo? Pasó 3 años fuera de lo que es Israel, para no tener nada que ver, digamos, con... Él era el apóstol de los gentiles, estaba preparando, después vuelve, estaba con Pedro 2 semanas, ¿sí? Muy poco tiempo para estar con Pedro, dicho sea de paso. Y conocen algunos de Judea, de que aquel que perseguía a la iglesia ahora predica la fe. Pero acá dice que pasaron 14 años, muchísimo tiempo para ir de nuevo a Jerusalén. Y uno dice, ¿qué pasó en esos 14 años? Bueno, evangelizó a medio mundo gentil, o sea, los no judíos. Evangelizó por todo Asia Menor, Grecia y demás. Recuerdan que Pablo tiene 3 viajes misioneros. Y uno dice, ¿por qué regresa a Jerusalén? ¿Qué va a preguntar allí? ¿Qué espera Pablo encontrar en Jerusalén? ¿Será que le va a predicar a los judíos? Sabía que esa no era su meta, aunque muchas veces le predicaba, ¿no es cierto?, a los judíos dispersos. Pero él va con 2 colaboradores, con Bernabé, con Tito. Pero déjenme decirle que hay un detalle en el versículo 2 que nos dice que la intención de que vaya no era tanto de él, sino dice, fui por revelación. Es decir, el Espíritu Santo le dijo, tenés que ir a Jerusalén. A veces en los profetas vemos que el Espíritu Santo decía, tenés que ir a tal ciudad, y algún profeta iba de mala gana, como Jonás, y otro decía, sí, quería ir ahí. No sabemos, Pablo, calculo que quería ir ahí. Pero para que no quede duda, para que no quede para más adelante, para que no quede como un viaje aplazado, dice, por revelación subí ahí a Jerusalén. Y les declaró el Evangelio, ¿a quiénes? Dice, el Evangelio que predico entre los gentiles, versículo 2, pero en privado a los de reputación, para no correr o haber corrido en vano. Quiere decir que va a Jerusalén, pero no se pone delante de toda la iglesia, ¿sí?, y delante de todos los hermanos, sino que en un grupo íntimo que seguramente estaba Pedro, Juan, Jacobo y algunos otros que llevaban adelante toda la obra en Jerusalén y después, bueno, sabemos que salieron de allí para predicar el Evangelio, pero les puso el Evangelio en privado a estas personas. Dice, para no correr en vano. Él no sabía con qué se iba a encontrar. Él no sabía si lo iban a felicitar o le iban a decir, no, Pablo, estás haciendo todo mal, estás predicando mal a los gentiles, tenés que predicar así, así y así.
Es lógico, ¿sí?, que Pablo tuviera dudas porque no los conocía bien. Conocía al Señor Jesucristo, conocía las Escrituras. No conocía bien a los apóstoles, estuvo con Pedro 2 semanas, pero no es tiempo para conocerlo 2 semanas. Entonces dice, a ver, ¿qué me van a decir? Pero yo creo que la expectativa de Pablo era no lo que yo les voy a decir a ellos, sino lo que ellos tienen para ayudarme. Porque él viene con un problema. Él viene con un problema que se manifiesta en Roma, se manifiesta en Galacia, se manifiesta por muchos lados, especialmente en Galacia. ¿Cuál era ese problema? Que había judíos que venían a la iglesia a decir, no es suficiente con creer en Cristo, hay que circuncidarse. Entonces, decía Pablo, si yo voy a Jerusalén, a los de la circuncisión, vieron que es una forma de referirse a los judíos, un sinónimo, ¿sí? Cuando dice los de la circuncisión son los judíos. Si yo voy a los judíos de Jerusalén y voy a los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo, ellos me van a dar palabras de aliento y me van a encaminar doctrinalmente o van a confirmar lo que yo hago para ver cómo tratamos estos problemas que se están dando fuera de Jerusalén, o sea, en todas las iglesias. Bueno, quizás esa era la expectativa de Pablo, pero él sigue aclarando, porque recuerden que es una carta a los Gálatas, ¿no? Le está diciendo lo que él pasó. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Le está diciendo a los Gálatas, miren, yo fui a Jerusalén y nadie nos obligó. Nadie nos estuvo diciendo, para ser salvo hay que creer en Cristo y circuncidarse. Porque ni aun Tito, siendo griego, Pablo sí estaba circuncidado, pero Tito no, nadie lo obligó, nadie lo presionó. Ahí podemos decir que había una parte buena, ¿sí? Pero después vamos a saltear el 4 y el 5 porque después vamos a entrar. Esta es una introducción, ¿sí?, del problema. Vamos al 6. Pero aquellos, o sea, aquellos serían Juan, Pedro, Jacobo, que tenían reputación de ser algo, y hace una aclaración Pablo, no estaba muy feliz parece. Lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Vieron, hermanos, que uno se idealiza a los apóstoles. Eran humanos. Eran pecadores, perdonados por Cristo, y tenían o problemas, o falta de carácter, o a veces una falta, en cierta forma, de empatía. Nosotros esperamos mucho de las otras personas, ¿verdad? Siempre esperamos que los demás nos reciban, nos hablen y nos traten de acuerdo a una alta expectativa. Y cuando no los hacen, nos enojamos. Y decimos, no, esto no vale la pena. A veces. Y Pablo podría haber hecho así. Un viaje que no fue en avión. Fue miles de kilómetros. Ay, me van a ayudar. Me van a alentar. Me van a decir algo. Me van a decir... Espero, estos son los apóstoles ilustres del Señor. Me van a ayudar. Nada me dieron. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Le faltó el amor a Juan, que hablaba del amor? ¿A Pedro la firmeza? ¿A Jacobo su ortodoxia, como está en la carta? ¿Qué le faltó? Yo la verdad no lo sé. Ni Pablo lo sabe. Porque los que esperaban ser algo, nada me dieron, dice. Solamente Dios lo sabe. ¿Será que tenían que ellos darle algo? Uno diría, humanamente, podría ser que el apóstol Pablo saliera de Jerusalén diciendo, salí fortalecido y alentado por Pedro, por Juan y Jacobo. Pero fíjense que hay cierto resentimiento ahí diciendo, yo esperaba algo y nada me dieron. Nuevamente el apóstol tenía que ver que su esperanza no está en el brazo de carne, que su esperanza no está en el compañerismo, que su esperanza, que si bien está en la iglesia, en los hermanos y el compañerismo, pero que su esperanza más profunda y su lealtad más íntima está con el Señor. Él, Cristo, es el cual Pablo debe depender. Y es el que debemos depender nosotros. Nos gusta depender de otras personas. Es natural depender. El mundo, como no tiene a Dios, no tiene a Cristo,
Su única esperanza son las personas. Cuando no es un político, cuando no es una figura de rock, cuando no es un profesor, cuando no es un líder, cuando una iglesia, inclusive la gente que va a la iglesia confía su esperanza en personas. Por supuesto que no debemos ser de confiados así de los hermanos, pero ¿en quién está puesta nuestra confianza? En el Señor. El Señor es el único digno de confianza. Pero el Señor le dijo, Pablo, tenés que ir a Jerusalén. ¿Cómo lo va a desilusionar el Señor? Andá a Jerusalén y nada me dieron los que esperaban que eran algo. El Señor tenía un propósito mayor. No era que Pablo tenía que recibir. Era que él tenía que ir a confirmar que el evangelio que predicaba fuera de Jerusalén es el evangelio. Fíjense que fue una actitud un poco neutra la de los apóstoles, porque decidieron esto, fíjense. 7. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión, es decir, de los gentiles, se lo traduzco, ¿sí? El evangelio que no es de los judíos, me había sido encargado, ese Pablo, como a Pedro, el de la circuncisión, es decir, entre paréntesis, el de los judíos. Porque, y hace una aclaración doctrinal, porque el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para el apostolado de los gentiles. Ahí está el punto. ¿El que actuó quién es? Jesús. Tenía que ir a Jerusalén a demostrar, el Jesús que predico fuera de Jerusalén, decía Pablo, es el mismo Jesús que se predica acá. Cultura diferente, contexto social diferente, pero es el mismo evangelio. Y dice más del 9. Y como vieron la gracia que me había sido dada, yo no sé cómo lo vieron a esto, pero la predicación de Pablo habrá sido poderosa y su entusiasmo habrá sido mucho mayor que el de Jacobo, Juan y Pedro. Jacobo y Cefa, o sea, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron la diestra del compañerismo a mí y a Bernabé para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es decir, ok, Pablo, estamos de acuerdo contigo. Valoramos tu esfuerzo, la gracia con que predicás y entendemos que se te ha encomendado a los gentiles predicar. Nosotros no vamos a ir por ahora. Nos vamos a quedar en Jerusalén, amamos Israel. Vieron que siempre los discípulos, hasta último momento, hasta la ascensión de Jesucristo, diciendo, Señor, ¿qué va a pasar con Israel? ¿Qué va a pasar? Así son, lo siguen siendo hoy. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con Israel? Y el Señor Jesús dijo, no le toca a ustedes saber qué va a pasar con la tierra. Pero ustedes me tienen que ser testigos. ¿Hasta dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y ¿qué más? Lo último de la tierra. Y no lo estaban haciendo. Estamos bien en Jerusalén. Pablo, Bernabé, Tito, vayan a los gentiles. Nosotros estamos bien acá. Vamos a morir acá. No vamos a quedar acá. En el año 70 fue destruido Jerusalén y tuvieron que salir todos así. El Señor se los dijo. Pero a veces el Señor tiene que poner al límite a las personas para que entiendan que hagan su voluntad. Y esto fue una advertencia del Señor a Pedro, a Juan y a Jacobo para que vieran en la persona de Pablo a alguien que predicaba el mismo evangelio. Ellos estuvieron bien en decirle, Pablo, Bernabé, Tito, vayan, sigan predicando, nosotros estamos aquí, para que no haya una desunidad en la iglesia. Pero no le dieron lo que Pablo necesitaba, pero sí el Señor se lo dio. O sea, el apóstol Pablo era tan usado por el Señor que no solamente influyó en los gentiles, sino influyó en los judíos. Y acá está la cuestión, ¿no? Ustedes sabrán, en el libro de Hechos hay un problema tan grande que se hace con esto, de lo de la circuncisión, que la iglesia tiene que hacer una asamblea general, convocando de todas las partes del mundo. Y allí, ¿qué pasa? Se soluciona la cuestión. Pero todo esto servía. Por eso no sabemos bien si es antes de la asamblea de Jerusalén, después. Si el Señor lo movió a Pablo diciendo por revelación, anda a Jerusalén, yo creo que es antes, por ese motivo, porque después sí habría una solución final. Pero ¿saben qué? Pablo tiene el problema. Regresa y tiene este problema. Los falsos hermanos. Versículo 4. El versículo 4 dice, y por eso, por causa de los falsos hermanos,
que se habían introducido secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre. Dios permite esto en Galacia. Dios permitió esto en las iglesias históricas. Y nos preguntamos, ¿lo puede permitir en esta iglesia local? Y podemos decir, ¿por qué vamos a hacer la excepción? Uno da gracias a Dios que en el último tiempo la iglesia está en paz, no hay disciplinas, no hay nada, pero otros consiervos, otros pastores que tengo relación, algunos han pasado un año muy difícil, con personas disciplinadas, con personas que dividen, con personas que quieren destruir la obra. Y si eso a veces no pasa, no crean que es por la gran pericia de vuestro pastor, ni por el liderazgo, sino por gracia de Dios. Y si Dios nos expone a identificar falsos hermanos, lo vamos a tener que hacer. Pablo tuvo que hacerlo. Es llamar a alguien falso hermano. O sea, vas a Galacia, le decís, vos sos un falso hermano que viene del judaísmo a pervertir el evangelio. Una cosa es un falso maestro que empieza a enseñar, empieza a traer gente tras sí, pero hay algo todavía peligroso, que es cómo los falsos hermanos se meten en una iglesia de verdaderos hermanos en Cristo. Y el versículo 4 nos da algunas de esas pistas, podemos decir, para realmente saber cómo funciona esto. Dice, se habían introducido secretamente. Pero también dice que para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para ponernos en servidumbre. Nosotros sabemos que estos falsos hermanos, ¿cuál era el principal problema de estos falsos hermanos? Que se empezaban a relacionar con las personas y decían, suponete, los invitas un día a comer a casa, está todo muy bien, charlas de los hijos, la escuela, charlas de lo que sea, y en algún momento de la comida, que es el que te queda atragantado, no sé si el asado, pero te dice, ¿sabías que para ser salvo no es suficiente creer en Cristo? Y ahí se arruina la comida, ¿verdad? Si creías en la gracia, ¿verdad? Pero otra persona muy crédula diría, sí, ¿qué más hace falta? Y diría el falso hermano, hace falta cumplir con estos puntos de la ley. Porque, y ahí sacan toda una erudición del Antiguo Testamento para mezclarlo con la sola gracia, que deja de ser sola, y es gracia más obras. Y termina esa comida íntima diciendo, hasta luego, nos vamos, nos saludamos, tenemos una oración. Y esa familia quedó perturbada, diciendo, no sabíamos que no alcanzaba con creer en Jesús. Ahora estas personas que vienen de Jerusalén nos dice que hay que guardar la ley y circuncidarse, y nuestra familia, nuestros hijos varones no lo están. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a tener que ir a hablar con los ancianos de la iglesia. Y los ancianos de la iglesia les vienen llegando personas de todos lados diciéndole lo mismo. Tenemos que hacer otra cosa para ser salvos. Y como se ve la cosa en Gálatas, no es que los ancianos dijeron, hasta aquí llegamos, esto es una mentira, esto es un falso evangelio. Algunos dijeron, y sí, deben tener razón, si vienen de Juan de parte, porque ellos venían de parte, aunque no lo eran, ¿no? De Juan, Jacob y Pedro. Entonces, el evangelio que nos dijo Pablo no es tal, tenemos que cambiar. Esa es la razón de la carta de los Gálatas. No solamente gente dudando del evangelio, por la sola gracia y la sola fe, sino ancianos a través de las iglesias diseminadas en Galacia, dudando. Entonces, por eso Pablo entra enseguida al problema cuando comienza en los Gálatas y les dice esto: yo fui a Jerusalén y nadie nos obligó a circuncidarse. Si el evangelio es verdadero de estos falsos hermanos, entonces cuando nosotros fuimos a Jerusalén, Tito, el primero de todos, lo tendrían que haber traído, es decir, si no te circuncidas no vas a ser salvo. Pero no pasó nada de eso. Entonces él dice, entran, dice secretamente. O sea, nosotros tenemos que saber que la estrategia es esa. Ninguna persona que va a dividir a la iglesia lo va a hacer con cara de malo.
Ninguna persona que va a dividir la iglesia o que quiere dividir, no es que lo logre, lo va a hacer yendo al choque. Lo va a hacer con una sonrisita. Lo va a hacer con ideas novedosas. Lo va a hacer con cierta empatía. Lo va a hacer con amor. Más amor que el resto. Venimos para decirle la verdad, venimos para mejorar las cosas. Pero la única forma que la iglesia tiene de identificar los falsos hermanos es conociendo el verdadero evangelio. Por eso cada vez que predicamos el verdadero evangelio, cada vez que reafirmamos las verdades bíblicas, cada vez que alguno dice, ¿y por qué repasamos todos los domingos la confesión de fe? Hoy nos tocó el bautismo, ¿verdad? Pero son 84 preguntas, ¿verdad? Que repasamos cada casi 2 años, que lo repasaron los bautistas reformados de todas las épocas, para que ustedes, aunque parezca a veces repetitivo, pero son diferentes temas, vayan diciendo, esto es así en la palabra, esto es así. Entonces cualquier persona que venga y diga, esto no es así, lo identificamos. No quiere decir que cualquiera que esté equivocado sea un falso hermano. Déjenme aclarar eso. Hay hermanos que pueden estar equivocados. Hay hermanos que pueden tener diferencias. Lo cual me lleva a una parte del mensaje que es diferenciar un poco eso. ¿Sí? Diferenciar cuando es un creyente equivocado y cuando es un no creyente que tiene intención de ser usado por Satanás para destruir la iglesia. Cuando se traten de cosas periféricas, ¿a qué llamamos periféricas? Esto también lo vamos a ver dentro de 2 domingos en el mensaje que voy a dar. Cuando no trate de la salvación en Cristo, o sea que te jugás la salvación, acá ellos venían a decir no sos salvo, ¿se entiende? Cuando atacan la persona de Dios, la Trinidad, ya sea el Padre, ya sea el Hijo, ya sea el Espíritu Santo, cuando ataquen la inspiración de la Escritura, cuando alguno te diga incluso que el bautismo te salva, cosas por el estilo que son de salvación, ahí podemos decir que es un falso hermano, porque está atacando el Evangelio directamente. Ahora, si hay otros puntos de vista en otras doctrinas que no son la centralidad del Evangelio, tenemos que tener cuidado, porque no podemos tratar a esa persona como un falso hermano. Debemos tener paciencia, debemos tener amor y debemos guiarlo con la verdad. Y vuelvo a subrayar la palabra paciencia. Pero en este caso, lo que tratamos de Gálatas no era ese el caso. Pero yo lo muestro como por las dudas, ¿sí? Pero sino que eran, digamos, una técnica de distorsionar el Evangelio. Dice ese versículo 4 que entran secretamente, y fíjense en algo más para cerrar esa parte, que dice, para espiar nuestra libertad en Cristo y para ponernos en servidumbre. ¿Cómo la libertad en Cristo? Sí, porque todas estas personas que venían con el tema de la circuncisión y las leyes y toda la mochila judía, no eran personas libres, eran personas esclavas, ¿sí? Y hay personas que son esclavas que quieren esclavizar a otras. Y muchas personas que no tenían nada que hacer son felices esclavizadas. Yo a veces pongo a los testigos de Jehová. Si ustedes ven la forma de vida, todas las cargas que tienen, todos los controles, todas las cosas, y agarran a una persona que no tenía nada que hacer en la vida, la persona está feliz porque tiene algo que hacer en la vida, pero es esclavizada. Vos le preguntás a ellos, ¿qué es la gracia en Cristo? Es otra clase de Gálatas, ¿no? De obras más gracia, y encima niegan a Jesucristo como el Hijo de Dios eterno. Entonces, el caso este de los Gálatas es algo así, ¿no? Eran esclavos de ellos mismos y vienen a quitar la libertad, a espiar la libertad diciendo, este que es tan libre, ahora no va a ser tan libre. Ahora va a saber que para creer en Cristo tiene que guardar toda la ley y por eso va a ser salvo. Así es el hombre. No solamente se daña a sí mismo al dejar a Dios y a su palabra, sino que quiere que otros se dañen. Es un instinto en el pecado que cuando Eva comió también se lo dio a su marido y después todos llegaron a ser pecadores. El pecado quiere como expandirse como un virus, ¿no? Y las personas, aunque la pasen mal en el pecado, igual quieren contagiar ese pecado. Entonces, en el momento oportuno, no en cualquier momento, en el momento oportuno va a haber una observación, o sea, no atacan a la primera vez ni a la segunda, a veces pueden pasar un año dentro quizás,
Pero los falsos hermanos van a atacar en el momento oportuno, después de un periodo de observación. Tratamos de identificar a estas personas antes que pase eso. Tratamos de que, ¿saben cómo nos damos cuenta muchas veces? Cualquier persona que realmente quiere al Señor, ama al Señor, viene a la luz para que sus obras, como dice Juan 1, sean examinadas que son en la luz. O sea, dice, vengo aquí y por favor examinen mi vida a la luz de la Escritura. Necesito ayuda, necesito vuestro examen. Sé que se predica la palabra, sé que no estamos con la psicología, sé que no estamos con el mundo mega espiritual y raro, sino que estamos con la Escritura. Examinen mi vida. Ahora, cuando una persona es observadora y es impenetrable y nunca, siempre pone una barrera para su vida, puede ser dos cosas. Puede ser una persona cohibida o puede ser una persona que en algún momento va a hacer un daño a la iglesia. Por eso no hacemos miembros a las personas que no se dan, que no comparten, que no están, que no aman al pueblo de Dios, que no son parte. La membresía no es un estatus al cual alcanzar, sino es lo más natural del mundo. Creo en Jesucristo, me uno a un cuerpo, me bautizo, proclamo al Señor y realmente me doy con los hermanos. Abro mi vida para que sea examinado, ayudo a otros a examinar, abro mi vida para ser apoyado, apoyo a otros en el caminar con Cristo. Pero las personas ultra cerradas pueden ser, cohibidas, o pueden ser unas personas que hacen daño a la iglesia. Si son personas cohibidas, ¿saben qué? El Evangelio va a ir trabajando sistemáticamente en ellos, mensaje tras mensaje, encuentro de hermanos tras encuentro, hasta que la persona dice, ahora sí, entiendo. Y eso creemos que va a ser el Evangelio. Y que en la mayoría de los casos es así, porque no estamos siempre siendo atacados, ¿sí? Pero también, según la palabra nos muestra, debemos estar con las antenas paradas y decir, bueno, puede pasar otra cosa. Y como les digo, en este año he tenido que poner la mano en el hombro a muchos pastores y decir, bueno, seguí adelante, hermano, no te desalientes por luchas internas de la iglesia, por cosas que pasan, por desuniones. Sos llamado a servir a Cristo y también me aliento a mí mismo en recordarme eso, ¿no? Aparte de lo que vimos de cómo entran estos falsos hermanos, vamos a ver una parte un poquito más general, ¿sí? Sobre, podemos decir, cómo han pervertido el Evangelio en términos generales, pero un poco llevado a nuestro siglo y siglo pasado, ¿sí? No por el tema de los falsos hermanos de los Gálatas. Pero para que ustedes sepan que las personas que vengan con una falsa doctrina pueden ser algunas de estas, aunque no son todas, ¿sí? Pero es lo que yo me encuentro muchas veces charlando con otras personas que dicen ser cristianas. A veces me encuentro en las conferencias que hacemos con la Sociedad Bíblica, me encuentro en muchos lugares y me encuentro con estas personas. Hay personas que vienen e insisten, el sábado se debe guardar. ¿Qué hiciste este sábado? ¿Qué hiciste ayer? Porque yo veo que en la Biblia dice el séptimo día, y el séptimo día. Desde ya tenemos que explicar a las personas, no vamos a entrar ahora a refutar eso, pero que el Señor resucitó un domingo, que Pentecostés fue un domingo, y que el día del Señor en Apocalipsis se llama el domingo, y que ha cambiado el día, ¿sí?, de reposo para adorar a Dios como pueblo de Dios. Pero ustedes saben que hay directamente sectas que se quieren hacer pasar por cristianos y tenemos que aguantarlo a veces en las conferencias, decir, vamos a decirlo, son los adventistas, y ellos están insistiendo, una parte del adventismo, no toda, pero así nacieron, diciendo, vos no guardás el sábado, no sos salvo. Es lo mismo que los Gálatas. No te circuncidás, no sos salvo. Sos salvo por Cristo y por guardar el sábado. Pero en una parte intermedia van a venir otras personas que a lo mejor no son adventistas, sino son evangélicos, pero le van a decir, ¿y por qué no el sábado? Y van a empezar a hablar en los hogares por eso. Ahí tenés uno. Van a venir otros que también se llaman evangélicos, la Iglesia de Cristo, que dice, el bautismo en agua es requisito para salvación. Hoy Martín ya expuso la confesión de fe diciendo, no es requisito para salvación, pero ojo, porque muchas iglesias y personas que salen de esa iglesia tienen siempre una pileta llena de agua. ¿Por qué?
Porque cualquiera que dice creer en Cristo, ellos lo certifican y lo meten en ese momento. No son católicos, que bautizan para salvación, se hacen pasar por evangélicos, pero mucha gente viene también con la idea, tenés que creer en Cristo, pero ¿qué más? Bautizarte en agua. Otros te dicen, bueno, ya sabemos, la Iglesia Católica pasa esto, Testigo de Jehová pasa esto, y muchos otros diciendo, tenés que afiliarte a nuestra iglesia. No sos parte de nuestra iglesia, no sos salvo. A ninguno de nosotros le decimos eso. Vos podés ser miembro de cualquier iglesia evangélica, si se predica el evangelio correcto, hay arrepentimiento de pecado y fe, sos salvo. No hace falta de pertenecer a uno. Pero los evangélicos han ideado otra cuestión intermedia, a lo cual llaman cobertura. No está bajo mi cobertura y yo no sé qué te puede pasar. Yo no sé si Dios te quita la salvación si no está bajo mi cobertura, te dice. Se dan cuenta y van a venir también personas con eso. ¿Sí? He anotado otros ejemplos. ¿Sí? Hay otras personas que escriben, que me encuentro, y capaz que ustedes se encuentran. ¿Y ustedes cómo pronuncian el nombre del Señor? ¿Jesús o Josué? Porque si no hace la articulación hebrea, creo que hemos tenido que disciplinar a alguien que tenía esa idea. Ya algunos saben. Uno dice, pero ¿cómo? A ver, en Jesús es Jesús, en griego es Yusú, y en nuestro español es Jesús. No importa cómo lo pronunciemos. Es el nombre sobre todo nombre. En todas las lenguas tendrá una pronunciación diferente, pero no es la pronunciación mágica Josué la que me salva. Y por último, doy algunos ejemplos para que ustedes puedan hacer carne un poco esto que es más teológico, ¿no? En otros lugares te dicen, y van a venir personas que a lo mejor sinceras, que estos son hermanos y lo vamos a tener que liberar de esa carga, que te dicen, a mí me han dicho que si yo no oro en lenguas no tengo el Espíritu Santo, no soy salvo. La doctrina pentecostal ha agregado a la obra de Jesús el hablar en lengua. La Biblia nos dice muy claro, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de él. Entonces, por ende, si yo no hablo en lenguas, no tengo el Espíritu de Dios, entonces, por ende, no soy salvo. Entonces, tengo que creer en Jesús y hablar en lengua para ser salvo. ¿Se dan cuenta cómo unieron de nuevamente la estrategia de los Gálatas con otra falsa doctrina? Creer en Jesús más hablar en lengua. Así podemos, hermanos, seguir y sumar tantas confusiones que hay en este tiempo. Pero para regla general, para que ustedes no se traten de aprender todos los errores, ni yo lo sé a todos los errores, sabemos una regla muy clara. Si vos le agregás algo a Jesús, pervertís el Evangelio. Si vos agregás algo a la fe, pervertís el Evangelio. Si vos agregás algo a la gracia de Cristo, pervertís el Evangelio. Por eso volvemos a las horas de la Reforma. Estamos en el mes de la Reforma, 31 de octubre, que decimos solo la Biblia, solo la Escritura, nada de profecías, nada de que Dios me dijo. Y decimos solo la gracia, nada más que la gracia en Cristo, solo la fe en Él. Solo Cristo como persona y mediador. Y todo esto, en la quinta hora de la Reforma, para Dios sea la gloria. Termino medio como los profetas del Antiguo Testamento, que decían, ay, ay. ¿Vieron que en la Biblia dicen, ay? Y en Apocalipsis dice, ay de tal cosa, ay de tal cosa. Y Jesús decía, ay de tal ciudad, ay. Bueno, no quiero caer en una espectacularidad así, pero voy a decir algunos ayes, por así decirlo. Es la palabra correcta del plural de ay. Algunos ayes sobre la iglesia moderna y sobre la perversión del Evangelio y sobre los falsos hermanos. Y a veces las iglesias colaboran lamentablemente ¿en qué? En hacer crecer sus iglesias a expensas del Evangelio. Entonces la iglesia se agranda en gente, pero ¿se agranda en creyentes? La iglesia crece genuinamente con personas convertidas, renacidas. Entonces hay de las iglesias que bautizan apresuradamente. Hay de las iglesias que tienen un niño de 8 años y se creíste en Jesús, aceptaste a Jesús, vení, el domingo que viene te bautizamos. Hacemos un curso antes. Yo cuando ponen esa foto en internet digo, son bautistas, algunos. No son presbiterianos que bautizan niños. Pero chequeos tan pobres, ni chequeos a veces hay. Hay de los que bautizan a las 2 semanas.
Hay de los que bautizan simplemente porque la persona dice creer en Jesús sin examinar su fe, sin ver su comportamiento, sin pasarse un tiempo prudencial para evaluar, sin un proceso congregacional. Claro que la membresía en otras iglesias es más fácil. Cuando no hay ningún control, o sea, cuando vos tenés una puerta sin cerradura y sin picaporte, es fácil entrar. Por no decir una puerta giratoria, pero es fácil. Ahora, nosotros no es que tenemos 10 cerrojos para que nadie entre, pero tiene llave. La llave es la que el Señor dio a su iglesia para confirmar a cada creyente. Entonces, las personas que abren la llave así, bautizan a cualquiera con poco conocimiento y con poco proceso de la palabra, hay de esa iglesia. Hay de los que rebajan los requisitos de membresía para crecer en número. A veces pasa, ¿no?, que se es sana doctrina, pero no tan sana. A veces pasa que el estándar que tenemos bíblico es este. O sea, no tenemos que ir más aquí arriba porque seríamos fariseos. No debemos ir más abajo porque seríamos libertinos o antinominianos, sería un término teológico sin ley. Ni fariseos ni antinominianos. Este es el registro bíblico para la membresía, para evaluar la profesión de fe de alguien. Pero hay de lo que hacen, dice, yo bajo un poquito más y con esto tengo más gente. Si yo no le denuncio el pecado a la gente, si yo no me meto nunca en su vida privada, si nunca hago consejería, esa es la iglesia ideal para otros. En esta iglesia hacemos consejería, hacemos discipulado. ¿Por qué? Porque nos interesamos que las almas vivan en el Señor. Y nos ponemos con toda humildad diciendo, somos exhortables, son exhortables. Todos juntos para la gloria del Señor. Hay de aquellos que ocultan la doctrina porque creen que divide. Aquellos que sabiendo hacer lo bueno y saben la enseñanza, para no entrar en conflicto con nadie, mejor digo, me lo callo. El Señor se encargará. Parece espiritual, pero no es espiritual la propuesta. El Señor no va a venir con un ángel a encargarse. Te va a utilizar a vos como iglesia para decir, esto está mal. Ya vamos a ver que Pablo enfrentó a Pedro. Ah, miren que Pedro. Nosotros podemos, con amor, pero con la doctrina, sin esconderla, exhortar a alguien. Y el último hay de los que hacen una iglesia tan adaptable al mundo que se llena de falsos hermanos. Yo sé, hermanos, que tenemos planearnos, mudarnos, pero que no nos desvele eso. Nuestro objetivo. Y no sé si todos en esta ciudad estarán predicando, cada pastor, como estoy haciendo en este momento. Yo sé que muchos sí. Conozco hermanos sanos en esta ciudad. Pero otros estarán hablando, tenemos que extender nuestra iglesia. Y yo les digo, no. La iglesia ya fue comprada desde la eternidad, elegida, seleccionada, y Jesucristo en un momento de la historia a morir y derramar su sangre por la iglesia. Y nosotros tenemos que juntar por medio de la predicación del Evangelio los que vendrán a salvación. Vamos a predicar el Evangelio a todo el mundo, si puede ser a todo Rosario, a toda criatura, como dice Marcos 16, pero el que añade a la iglesia, como dice el libro de Hechos, ¿quién es? El Señor. El Señor añadía a la iglesia los que iban de ser salvos. Busquen ese versículo, léanlo. Yo no los puedo añadir, nosotros tampoco, pero podemos hacer tretas y decir, bueno, hacemos una iglesia adaptable al mundo y conseguimos gente. Pero no es nuestro objetivo conseguir gente por conseguir gente. Nuestro objetivo es predicar fielmente el Evangelio. Como conclusión, debemos mantenernos firmes en este Evangelio y preservar, hermanos, la pureza de la iglesia. Que el Señor nos ayude a que pueda ser así. Amén.